El suelo sabía a hierro y polvo, pero el capitán Rohr solo rió mientras escupía sangre. A su alrededor, las botas blindadas de los ejecutores galácticos pisaban con fuerza, formando un círculo, su armadura afilada brillaba bajo los pálidos restos del sol. Uno de ellos le dio una patada en el costado, volteándolo boca arriba con la misma ceremonia con la que se movería basura. Rohr tosió de nuevo, sintiendo como sus costillas rotas rechinaban dolorosamente entre sí, y con una sonrisa lenta y maliciosa susurró entre los labios agrietados: «El refuerzo ya está aquí». Por un instante, los ejecutores dudaron. Luego estallaron en carcajadas, un sonido áspero y metálico dentro de sus cascos, que resonó por las ruinas de la ciudad muerta. Uno se inclinó, con el visor reluciente, y golpeó la destrozada coraza de Rohr con la punta de su fusil de plasma, como si tocase un cadáver. ¿Refuerzos?, gruñó. Lo único que vemos es un mono medio muerto con ganas de morir. Otro ejecutor intervino riendo. Tal vez sus amigos imaginarios vienen a salvarlo. ¿Esperamos o lo aplastamos ya? Rohr no se movió. Solo dejó caer la cabeza a un lado, fingiendo caer en la inconsciencia. Sus dedos se movieron apenas entre los escombros, buscando el comunicador roto enterrado bajo las piedras colapsadas, aquel que había escondido 2 días atrás cuando la situación se tornó desesperada. Pensaban que estaba vencido. Pensaban que la Tierra estaba vencida. Ese fue su primer error. En el cielo, las densas nubes grises se desplazaron apenas, y un retumbo bajo susurró por las calles destruidas. Los ejecutores se detuvieron otra vez, ahora sin risas, lanzándose miradas inquietas entre sí. Uno murmuró algo en un idioma que Rohr no reconoció, y otro respondió con un resoplido nervioso. El suelo vibraba bajo la mejilla de Rohr, apenas perceptible, pero creciente. El capitán de los ejecutores ladró una orden, indicando a 2 de sus soldados que escanearan el área, pero sus instrumentos solo devolvieron estática y distorsión. El polvo se alzó del asfalto roto en espirales perezosas. La ciudad misma parecía gemir. En la distancia, un edificio colapsó con un crujido profundo, levantando una nueva columna de humo. Los ejecutores ajustaron sus armas, ya no reían, empezaron a desplegarse instintivamente, esa arrogancia inicial evaporándose poco a poco. Rohr entreabrió un ojo, apenas lo suficiente para mirar. No necesitaba mover un solo dedo. No todavía. Ya era demasiado tarde para ellos. Ya estaban dentro de la trampa. Uno de los ejecutores giró su rifle de plasma hacia el horizonte, asomándose por una grieta en una pared en ruinas. Nada. Solo ruinas, dijo, con una voz tensa, fingiendo calma. Los temblores bajo sus pies se intensificaron, rítmicos ahora, como un latido hecho de piedra. Rohr rodó hacia un costado con un gruñido, apoyándose contra el poste metálico chamuscado que alguna vez fue una farola. Su cuerpo gritaba en protesta, pero apretó los dientes y se irguió con esfuerzo. Estaba ensangrentado, roto, pero sonreía con más amplitud. ¿Lo escuchan?, roncó, su voz seca y agrietada. El capitán ejecutor marchó hacia él, furioso, alzando su rifle para partirle el cráneo. Pero antes de que pudiera golpearlo, un rugido mecánico profundo atravesó la bruma, cortando el aire como una cuchilla. Todas las cabezas se giraron al instante. Bajando por el bulevar en ruinas, emergiendo entre humo y fuego, apareció una silueta que ningún ejecutor esperaba volver a ver. Era un viejo meca terrestre, maltrecho y marcado por cicatrices, su brazo izquierdo arrastrándose levemente a causa de una vieja herida de batalla, pero su núcleo de reactor ardía con un azul brillante bajo capas de metal remendado. En su placa pectoral, apenas visible entre la mugre y el hollín, se leía una inscripción descolorida. Propiedad de la Unidad de Resistencia Terrestre 17. Y detrás de él, trepando por los escombros, venían humanos. Humanos de verdad. Algunos llevaban armaduras improvisadas hechas con tecnología alienígena reciclada. Otros vestían equipo militar antiguo, desfasado por décadas. Sus armas eran dispares y feas. Pero sus ojos ardían con fuego. Y cada uno de ellos sonreía como un lobo que ha detectado a su presa herida. Los ejecutores retrocedieron instintivamente. Sus escáneres parpadearon y murieron cuando el campo de interferencia del meca los envolvió. Uno de ellos maldijo,
levantando un cañón de plasma hacia la máquina que avanzaba, pero fue demasiado lento. Desde el brazo derecho del mecha se disparó un arpón que atravesó el torso del ejecutor, clavándolo contra una pared como a un insecto en una colección. El pánico recorrió la escuadra ejecutora. Gritaron órdenes, su formación se quebró cuando francotiradores ocultos entre los escombros abrieron fuego, apuntando con precisión letal a las uniones y ópticas expuestas. Explosiones sacudieron el suelo, lanzando polvo y metralla al aire. Los ejecutores tenían escudos, armadura, potencia de fuego superior, y nada de eso importaba. Ahora eran ellos los cazados. En un planeta que creían conquistado. Rohr se obligó a ponerse de pie por completo. Tambaleante, pero erguido, cada respiración era un cuchillo hundiéndose en sus pulmones. Observó cómo los ejecutores intentaban reagruparse, gritándose entre sí con desesperación. Era como ver a depredadores confiados darse cuenta de que habían entrado en el territorio de otro cazador. Avanzó unos pasos, arrastrando su cuerpo maltrecho por pura obstinación, y recogió una pistola alienígena abandonada. Zumbaba en su mano, tecnología enemiga adaptada al agarre humano por necesidad. Rohr ladeó la cabeza, estudiando el caos con algo que se parecía peligrosamente a diversión. El capitán ejecutor finalmente lo vio de nuevo y señaló con furia. «Mátenlo. Maten a ese humano», gritó, su voz rompiéndose. Rohr sonrió. Una expresión lenta, cruel. Y disparó una sola vez. El tiro no iba dirigido al capitán. Ni a ningún ejecutor. Impactó en una estatua deteriorada en el centro de la plaza, un vestigio de la vieja ciudad, abandonada hace mucho. El impacto desencadenó una reacción en cadena. Cargas colocadas días antes estallaron en secuencia, colapsando toda la plaza en un cráter humeante. La mitad de la escuadra ejecutora desapareció en el abismo antes siquiera de poder gritar. El resto retrocedió tambaleante, aturdido, algunos disparando a ciegas dentro del humo. Y de ese humo emergieron más humanos, saliendo de túneles ocultos y búnkeres, moviéndose con precisión militar. Veteranos curtidos. Jóvenes combatientes. Guerreros cibernéticos cuyos cuerpos eran más metal que carne. Los hijos e hijas rotos de la tierra. El capitán ejecutor retrocedió, su rifle temblando ligeramente. «Imposible», murmuró. Dijeron que la resistencia había sido aniquilada. Dijeron. Rohr se acercó cojeando, ignorando la sangre empapando su costado, el dolor que gritaba en sus huesos. «Mintieron», dijo en voz baja, casi perdida bajo el rugido de la batalla. «Siempre mienten. Deberías haberme creído cuando dije que venía el refuerzo». A lo lejos, comenzó otro retumbo, esta vez no desde el mecha ni de los combatientes, sino del propio cielo. Una sombra oscura se movía entre las nubes. Rohr levantó la vista y su corazón maltratado dio un latido triunfal. Las primeras flotas sobrevivientes de la Tierra estaban regresando a casa. Y esta vez no venían a pedir misericordia. Venían a incendiarlo todo. Los temblores se hicieron más pesados a medida que el mecha avanzaba, cada paso golpeando la tierra como un trueno lejano. Polvo y escombros se alzaban a su alrededor, y el agudo zumbido de sus servomotores cortaba el aire ahumado, haciendo que incluso los ejecutores más valientes retrocedieran. Uno de ellos disparó un rayo de plasma, el proyectil arqueándose hacia el núcleo del mecha, pero la armadura, gruesa y fea por décadas de reparaciones improvisadas, absorbió el impacto con poco más que una mancha quemada en el pecho. En respuesta, el brazo derecho del mecha se alzó. Un cañón rotatorio masivo cobró vida con un gruñido mecánico y abrió fuego. El ejecutor al frente fue despedazado en una tormenta de balas cinéticas antiguas y brutales. Nada de armas de energía ni tecnología elegante, solo proyectiles pesados y primitivos atravesando escudos y armaduras como si fueran papel. Los ejecutores rompieron filas en pánico, dispersándose por las ruinas mientras más combatientes humanos inundaban el campo de batalla. Cada uno de ellos era un testamento a la salvaje resistencia que había sobrevivido a cada invasión que la Tierra había sufrido. Rohr tropezó hacia un lado, agachándose detrás de un vehículo colapsado para cubrirse. Su visión se nublaba por la pérdida de sangre, pero sonrió a través del dolor. Esto era lo que la Tierra sabía hacer mejor.
No eran batallas grandiosas con ejércitos brillantes alineados en campos abiertos. No. La tierra peleaba sucio. La tierra luchaba desde las alcantarillas, desde las cenizas, con los dientes al descubierto y los puños en alto. Los ejecutores habían venido esperando una masacre. Y la estaban obteniendo. Pero no la que habían imaginado. Un grito agudo resonó a su izquierda, y Rohr giró justo a tiempo para ver a un grupo de combatientes humanos lanzar una emboscada desde los restos de una torre de oficinas colapsada. Usaban explosivos improvisados, armas caseras, incluso tecnología alienígena vieja recuperada de batallas anteriores. Un ejecutor que intentaba disparar contra los humanos que se le venían encima explotó repentinamente en una nube de humo y fragmentos de armadura, al activar una mina escondida y armada con núcleos de plasma robados. En medio del caos, el capitán de los ejecutores gritaba órdenes, tratando desesperadamente de formar un perímetro defensivo. Empujaba a sus subordinados a posiciones, les gritaba en 3 idiomas distintos, pero era como intentar contener un río con las manos desnudas. Cada vez que se reagrupaban, otro disparo de francotirador cortaba el aire. Otra explosión sacudía el terreno. Otra ola de combatientes humanos avanzaba con furia. Una mujer con una armadura de piloto maltrecha saltó desde un tejado, aterrizando sobre la espalda de un ejecutor, clavando una barra de acero afilada en las grietas de su armadura. Aulló de júbilo salvaje mientras el ejecutor se desplomaba bajo su peso. Y por encima de todo, el mecha seguía avanzando, sus pesadas pisadas marcando el ritmo de una derrota inevitable. Rohr tosió otra vez, sangre salpicando sus labios, pero no podía dejar de sonreír. Podía verlo claramente, la lenta descomposición de la férrea disciplina de los ejecutores. No estaban entrenados para esto. Su formación era para operaciones limpias, exterminios rápidos, dominación tecnológica abrumadora. No sabían cómo enfrentar a un enemigo que se fundía con las ruinas, que se convertía en las ruinas, que luchaba incluso cuando estaba roto. Los humanos no tenían uniformes limpios, ni estandartes brillantes, ni planes de retirada. Luchaban porque no tenían a dónde ir. Luchaban porque la tierra, incluso en cenizas, seguía siendo su hogar. Un ejecutor se separó del grupo principal, intentando flanquear a los humanos, pero fue tragado de inmediato por una trampa. Una sección de la calle, debilitada intencionalmente durante semanas de sabotaje, cedió bajo su peso, y cayó gritando a un pozo revestido de acero afilado. Otro intentó elevarse con un propulsor para ganar ventaja en altura, pero fue derribado en pleno vuelo por una red de filamento monomolecular extendida entre 2 torres. Se estrelló contra el suelo con un golpe seco y no volvió a levantarse. El capitán rugía de frustración, disparando a ciegas contra las ruinas, haciendo volar edificios, vehículos, cualquier cosa que se moviera. No se dio cuenta de que se estaba exponiendo hasta que fue demasiado tarde. Una figura solitaria emergió a la vista, rifle firme, armadura chamuscada pero funcional. El disparo fue casi casual. Un solo proyectil atravesó la hombrera del capitán, haciéndolo girar sobre sí mismo y haciendo que su arma cayera al pavimento con un tintineo metálico. Retrocedió tambaleándose, sujetándose la herida, y miró al francotirador humano con incredulidad. Rohr lo observó todo desarrollarse, el corazón latiendo con una satisfacción salvaje. Esto ya no era una batalla. Era una derrota total. El mecha alcanzó el centro del campo de batalla y se arrodilló con un suspiro hidráulico, brindando cobertura a los combatientes humanos que se agolpaban a su alrededor como hormigas rodeando a un elefante de guerra. Desde su lomo se abrieron cápsulas de misiles pesados, lanzando una andanada contra los ejecutores en retirada. El cielo se iluminó con fuego y humo, y los edificios colapsaban bajo el asalto. Rohr se arrastró hasta el flanco del mecha, donde un veterano de rostro curtido y brazos cibernéticos lo levantó con sorprendente suavidad. El rostro del hombre era un mapa de viejas cicatrices, sus ojos, afilados y decididos. Sin decir palabra, le entregó a Rohr un rifle nuevo y le dio una palmada en el hombro antes de desaparecer de nuevo en la refriega. Rohr se apoyó en el mecha, jadeando. A su alrededor, los humanos luchaban como demonios. Cada emboscada y ataque estaba afinado con eficiencia letal. No se trataba solo de ganar. Era un mensaje. La tierra no estaba rota. La tierra no estaba conquistada.
La tierra era el cementerio de los conquistadores. Uno de los ejecutores, al darse cuenta de la desesperanza de la situación, intentó activar una baliza de auxilio. Un adolescente delgado, con el rostro cubierto de hollín, le lanzó un pedazo de concreto astillado, destrozándole la muñeca y el dispositivo. El ejecutor gritó, un sonido crudo y feo, que fue silenciado un segundo después por un disparo preciso en la cabeza. Los humanos avanzaban sin descanso. Cada centímetro que los ejecutores cedían, los humanos lo tomaban con sangre y furia. Sin piedad. Sin negociación. Rohr observó cómo dos ejecutores lograban reagruparse brevemente, cubriéndose entre sí con campos de fuego cruzado. Pero entonces, un antiguo túnel del metro, cargado con explosivos, colapsó bajo ellos, tragándolos en la oscuridad. Era una sinfonía de destrucción, y los humanos la dirigían como maestros. El capitán ejecutor, herido y furioso, cruzó mirada con Rohr desde el otro extremo del campo de batalla. El odio irradiaba de él como calor. Alzó una pistola de plasma con su única mano funcional, apuntando directamente al pecho de Rohr. Pero antes de que pudiera disparar, el cañón rotatorio del mecha volvió a girar, y en un rugido ensordecedor, el capitán fue borrado en una tormenta de plomo y fuego. Solo quedaron fragmentos humeantes de su armadura, rodando por el asfalto agrietado. Rohr se dejó caer contra el mecha, exhausto pero eufórico. Alzó la vista hacia el cielo arruinado, observando cómo más siluetas oscuras se movían entre las nubes. No eran refuerzos enemigos. No, eran naves humanas, más antiguas, pesadas, con siluetas gastadas pero orgullosas. Eran las flotas olvidadas de la Tierra, ocultas desde los primeros días de la invasión, ahora regresando para la batalla final. Rohr soltó una risa sin aliento y se limpió la sangre de la boca. El refuerzo había llegado, y la Tierra aún no había terminado. Ni de lejos. El campo de batalla latía con el olor a ozono y metal calcinado mientras los ejecutores sobrevivientes se dispersaban, huyendo más profundamente entre las ruinas como ratas. Por un momento, hubo una pausa, un silencio pesado, roto solo por el crepitar de los incendios y el retumbo distante de edificios derrumbándose. Rohr los observó huir, apoyado pesadamente en el pie del mecha dañado, cada músculo temblando por el agotamiento. Pero sabía que no había terminado. Aún no. Sobre la ciudad, las siluetas oscuras de las flotas terrestres crecían, bloqueando parches del cielo amoratado. No estaban aterrizando todavía. No, estaban esperando, observando, dejando que las fuerzas en tierra desangraran a los ejecutores antes de asestar el golpe final. Rohr sonrió, se limpió la boca con el dorso de la mano y se irguió con esfuerzo. Lo sentía en lo más profundo del cuerpo, una certeza visceral. Algo más grande se avecinaba. Esto no era solo una batalla al azar. Era la preparación para algo devastador. En las ruinas al frente, un zumbido mecánico cortó el aire cargado de humo. Rohr entornó los ojos y divisó un gran transporte de los ejecutores, medio camuflado bajo escombros y estructuras derrumbadas. Los ejecutores no huían al azar, se estaban replegando hacia él, reuniéndose alrededor de su último equipo de alto valor. Si lograban ponerlo en marcha, podrían reagruparse, pedir apoyo orbital, incluso arrasar la ciudad para cubrir su retirada. Eso no podía suceder. Rohr se separó del mecha con un gruñido y se tambaleó hacia los combatientes que se estaban organizando. Los humanos, ensangrentados pero llenos de adrenalina, giraron hacia él sus rostros maltrechos. Sin saludos formales ni rangos elaborados. Escuchaban porque confiaban más en los instintos de supervivencia que en las estructuras de mando. Se están replegando hacia ese transporte, roncó Rohr, la voz áspera por el dolor y el humo. Si lo arrancan, estamos jodidos. Un hombre robusto, con el brazo chamuscado por plasma y una sonrisa maliciosa, asintió. Entonces no los dejamos, dijo con simpleza. Otra combatiente, más joven y ágil, se echó un lanzacohetes improvisado al hombro. Tengo suficiente boom para arrancar el bloque del motor de ese bicho, dijo. A su alrededor, los soldados harapientos ajustaron correas, revisaron armas, intercambiaron cargadores medio vacíos. Sin vacilación. Sin miedo. Solo una determinación sombría y ansiosa. Se movieron como una sombra extendida, deslizándose entre las ruinas, usando cada edificio colapsado,
cada vehículo volcado, cada calle destrozada como cobertura. Los ejecutores, ocupados tratando de coordinar su retirada, no los vieron venir. Rohr se mantuvo agachado, conteniendo los gemidos mientras cada paso sacudía su cuerpo destrozado. Al frente, el transporte se alzaba cada vez más grande. Era una monstruosidad, toda de aleaciones alienígenas brillantes, con campos de energía zumbando y un blindaje tan grueso que podía resistir artillería ligera sin esfuerzo. Pero tenía un punto débil. Todo lo tiene. Rohr entrecerró los ojos, escaneando la parte inferior, las tomas de aire, los conductos de calor. Ahí, susurró. Golpeen ahí y no irá a ninguna parte. La combatiente del lanzacohetes asintió en silencio, agazapada detrás de un bloque de mampostería, ajustando su mira. Alrededor de ella, los demás humanos se desplegaron, estableciendo líneas de fuego cruzado, colocando trampas, preparando la zona de aniquilación. Rohr cambió de posición, arrastrándose hasta una elevación donde podía ver todo el campo. Su rifle le pesaba como plomo entre las manos, pero lo sostuvo con firmeza, respirando con dificultad. El momento debía ser exacto. Disparar demasiado pronto permitiría a los ejecutores dispersarse y reagruparse en otra parte. Disparar demasiado tarde y podrían escapar. Observó cómo los ejecutores arrastraban a sus heridos hacia la rampa abierta del transporte, gritaban órdenes, lanzaban miradas nerviosas a las ruinas. Sabían que estaban vulnerables, pero no cuán mal estaban las cosas realmente. El lanzacohetes rugió, el proyectil surcó el campo con un silbido agudo y se estrelló contra la columna vertebral del transporte. La explosión fue espectacular, una flor de energía azul-blanca envolvió el cuarto trasero del vehículo, lanzando pedazos de metal alienígena en todas direcciones. La onda expansiva derribó a varios ejecutores. En el mismo instante, los humanos abrieron fuego desde todos los flancos. Los rifles tronaron, las granadas trazaron arcos luminosos, los disparos de plasma silbaron entre el polvo. Los ejecutores intentaron responder, pero su confusión les costó segundos preciosos. Rohr apretó el gatillo, derribando a un oficial que intentaba huir con un disparo limpio a la garganta. A su alrededor, las ruinas estallaban en llamas y humo. Los ejecutores contraatacaban con fiereza, sus armas abatieron a dos humanos que no lograron cubrirse a tiempo. Rohr hizo una mueca, pero no perdió concentración. Dirigía el fuego con gritos entrecortados, guiando a los suyos para empujar a los enemigos a un círculo cada vez más estrecho. Algunos intentaron escapar, corriendo hacia callejones o vehículos destruidos, pero las minas trampa y los francotiradores ocultos los abatían sin piedad. Era brutal. Sucio. Y exactamente el tipo de guerra que la humanidad había perfeccionado durante siglos. Uno de los ejecutores, más grande que los demás y cubierto por una armadura pesada, logró atravesar momentáneamente la línea defensiva, avanzando a toda velocidad hacia la posición de Rohr. Su cañón de plasma se encendió con un zumbido salvaje, y Rohr supo que no sobreviviría a un impacto directo. No se inmutó. En su lugar, activó las cargas que había colocado antes bajo el pavimento agrietado. La explosión lanzó al ejecutor por los aires como una muñeca rota, estampándolo con fuerza contra el lateral del transporte destrozado. No volvió a levantarse. Rohr se limpió el sudor y la suciedad de los ojos, respirando con dificultad, el pecho en llamas por el esfuerzo. La batalla rugía durante minutos que se sintieron como vidas enteras. Uno por uno, los ejecutores cayeron. Algunos lucharon hasta el último aliento. Otros intentaron rendirse, pero los humanos no mostraban misericordia. Sabían demasiado bien lo que podían provocar prisioneros capaces de llamar a refuerzos orbitales. El rifle de Rohr se quedó sin munición, y cambió a un arma secundaria recuperada de una pelea anterior. El arma alienígena era desconocida, pero mortal. Disparó hasta que el cañón humeó y el cargador hizo clic al vaciarse. Cuando el último ejecutor cayó, el campo de batalla quedó sumido en un silencio denso y espeso. El transporte ardía con intensidad, su motor convertido en un charco de metal fundido. El metal alienígena elegante y reluciente ahora estaba retorcido, ennegrecido. Alrededor, los combatientes humanos se reagruparon, arrastrando a sus camaradas heridos a cubierto, revisando a los demás en busca de lesiones. Rohr bajó con dificultad desde su posición elevada,
Sus piernas apenas lo sostenían. Se encontró con la mirada de quienes se reunían a su alrededor. No hicieron falta palabras. Habían hecho lo que debía hacerse. El transporte estaba perdido, y con él, la última esperanza de retirada de los ejecutores. Roar se dejó caer contra una pared derruida, inclinando la cabeza hacia el cielo. Sobre él, las oscuras siluetas de las flotas terrestres continuaban descendiendo, haciéndose más nítidas y amenazantes. Naves de desembarco se separaban de las formaciones principales, cayendo hacia la superficie como ángeles vengadores. Roar sonrió, a pesar del dolor que atravesaba cada fibra de su cuerpo. La Tierra no estaba muerta. La Tierra no estaba derrotada. La Tierra estaba respondiendo. Y pronto, los ejecutores comprenderían el precio de subestimar a un planeta herido y a sus soldados rotos. El humo se enroscaba sobre el campo de batalla arrasado mientras Roar se incorporaba una vez más, todo su cuerpo gritando de protesta. Su armadura, si aún podía llamarse así, era un mosaico de placas chamuscadas y cables expuestos. Cada paso era una apuesta contra la gravedad. Pero avanzó de todos modos, porque la lucha aún no había terminado. Los ejecutores restantes, apenas un puñado de sobrevivientes maltrechos, huían hacia lo profundo de las ruinas, desesperados por evitar la captura o la muerte. Su cohesión se había desintegrado, reemplazada por el instinto puro de supervivencia. Abandonaban la arrogancia pulida que antes los definía y ahora se movían como animales acorralados, reaccionando con sobresaltos ante cada sombra, cada crujido. Roar sabía que no podían dejarlos escapar. Si siquiera uno lograba enviar una señal de auxilio a la órbita, la sangrienta victoria que habían arañado del suelo se desvanecería como cenizas al viento. Los combatientes humanos se reagruparon rápidamente, pese a sus heridas. Se desplazaban por las ruinas en escuadras compactas, comunicándose con señas y susurros rápidos. Cada edificio derrumbado, cada carretera colapsada, cada callejón ennegrecido por el fuego se convertía en una trampa perfecta. Esto ya no era una guerra abierta. Era una cacería. Y ahora los humanos eran los depredadores. Roar lideraba personalmente uno de los equipos, soportando el dolor punzante en su costado con los dientes apretados. Sus ojos, inyectados en sangre y ardientes, no dejaban de escanear los escombros. Sabía que los ejecutores eran peligrosos. Incluso heridos, seguían siendo letales. Pero el miedo ya había contaminado sus mentes, y el miedo lleva al error. Una sombra cruzó una vitrina rota frente a ellos. Roar alzó su rifle, el arma firme a pesar de los temblores en sus músculos. Indicó a su escuadra que se dispersara, tomando posiciones tras acero retorcido y mampostería fracturada. Durante un instante, solo se escuchó el susurro del viento entre los restos de la ciudad. Entonces, un rayo de plasma silbó en el aire, rozando por centímetros su cabeza. Roar se lanzó tras un vehículo abollado, rodando hasta quedar boca abajo, y devolvió el fuego. Sus disparos no buscaban matar al instante, sino inmovilizar, forzar al enemigo a moverse donde él quería. Y funcionó. El ejecutor emergió de su cobertura unos segundos después, buscando una mejor posición. Nunca llegó. 3 combatientes humanos abrieron fuego desde puntos ocultos, perforando al ejecutor hasta que cayó como un montón de metal chispeante. Roar no se detuvo. Avanzó, liderando a su escuadra más adentro entre las ruinas, siguiendo el rastro de sangre y huellas calcinadas. Cada encuentro era más rápido, más sucio, más desesperado. Los ejecutores luchaban como soldados que sabían que ya estaban muertos, pero que se negaban a caer sin pelear. En una escaramuza brutal, uno de ellos logró abrirse paso, matando a 2 combatientes humanos antes de ser finalmente eliminado por una granada que explotó en el espacio cerrado donde se había atrincherado. Roar se detuvo junto a los cuerpos caídos de los humanos. Estaban rotos, pero sus rostros lucían en paz. Murmuró una promesa áspera, apenas audible, de que terminaría lo que ellos habían comenzado. La cacería los llevó hacia el corazón de las ruinas, donde los esqueletos de antiguos rascacielos se alzaban como dientes quebrados contra el cielo en llamas. Fue allí donde los ejecutores hicieron su última resistencia. Se habían atrincherado en lo que quedaba de una plaza pública, usando losas de concreto volcadas y vehículos alienígenas destrozados para formar una fortaleza improvisada. Roar observó la posición con expresión sombría.
Un ataque frontal sería suicida. Los ejecutores aún tenían suficiente poder de fuego para resistir una carga directa, al menos por un tiempo. Pero atrincherarse había sido un error. Le daba tiempo a los humanos de hacer lo que mejor sabían hacer. Rohr pidió cargas de demolición, ya fueran extraídas de ruinas o arrancadas del equipo enemigo. Sus combatientes se movieron con eficiencia implacable, colocando explosivos en puntos clave alrededor de la plaza. Lo hacían en silencio, invisibles, como un cáncer que crece sin ser visto. Mientras tanto, Rohr ordenó a los francotiradores que eliminaran a todo ejecutor que se alejase demasiado de su cobertura, apretando aún más el cerco. Los disparos enemigos eran esporádicos, salvajes y erráticos, pero los humanos no respondían del todo. Solo esperaban. Pacientes. Como las mismas ruinas que los rodeaban. Cuando todo estuvo listo, Rohr alzó una sola mano. Las demoliciones estallaron casi al mismo tiempo. Secciones de la plaza colapsaron, las barricadas cayeron hacia adentro, atrapando a los ejecutores en una zona de muerte que se estrechaba. La onda expansiva derribó a varios de ellos, y antes de que pudieran recuperarse, los combatientes humanos irrumpieron desde todos los ángulos. La batalla fue brutal y cuerpo a cuerpo. Un torbellino de disparos, cuchillos y puños. Los rayos de plasma cortaban el aire. Las granadas hacían añicos piedra y hueso por igual. Y los gritos de los moribundos resonaban contra las torres en ruinas. Rohr luchaba como un hombre poseído, sus heridas olvidadas en la neblina de adrenalina y furia. Esquivó el tajo descontrolado de una hoja alienígena, se deslizó por debajo y clavó su cuchillo en el costado expuesto del ejecutor, girándolo con violencia antes de empujar el cuerpo lejos y seguir adelante. A su alrededor, los humanos peleaban con una ferocidad que ningún programa de entrenamiento podía enseñar. Era un instinto puro de supervivencia, nacido de siglos de miseria y desafío. Por cada humano que caía, 3 ejecutores lo seguían. El último ejecutor, destrozado y sangrando por una docena de heridas, dejó caer su arma y levantó las manos en gesto de rendición. Rohr lo miró fijamente durante un largo momento, con el pecho agitado. La plaza a su alrededor estaba cubierta de cuerpos, el suelo, empapado de sangre, el aire, espeso con humo y muerte. El ejecutor dijo algo en su lengua alienígena, palabras desesperadas, suplicantes. Rohr no entendía el idioma, pero sí el significado. Lentamente, guardó su pistola. Dio un paso al frente. Los hombros del ejecutor se relajaron, aliviado. Entonces Rohr sacó su cuchillo de combate y lo hundió limpiamente en el pecho del alienígena, empujándolo contra la pared destrozada. El ejecutor soltó un último jadeo, un sonido húmedo y burbujeante, y luego se deslizó hacia el suelo, sin vida. Rohr se quedó sobre el cuerpo un instante, respirando con dificultad. No sintió triunfo. Ni satisfacción. Solo necesidad. Ellos no le habían mostrado misericordia a la tierra. Y la tierra no les devolvería ninguna. Los humanos se agruparon lentamente, sus números reducidos, pero su espíritu intacto. Formaron un círculo alrededor de Rohr, con rostros severos, ensangrentados, pero brillando con un orgullo feroz. Sobre ellos, el rugido de las naves descendiendo se hacía más fuerte. Las flotas de la Tierra estaban aterrizando ahora, descargando más tropas, más armamento, más poder del que la resistencia desgastada habría podido imaginar jamás. Rohr alzó los ojos hacia el cielo y vio cómo la primera de las naves tocaba tierra entre las ruinas. Las compuertas se abrieron, y soldados con armaduras impecables y armas relucientes comenzaron a descender. Los recién llegados miraban a su alrededor, atónitos, observando la devastación, los cuerpos, y a los combatientes que habían resistido con nada más que determinación y desesperación. Uno de los oficiales, un hombre de rostro limpio y con insignias brillantes en el pecho, se acercó a Rohr y saludó con rigidez. Rohr, cubierto de sangre y hollín, con su armadura hecha jirones colgando de su cuerpo, lo miró en silencio. Después de unos segundos, el oficial bajó la mano con torpeza. Capitán Rohr, dijo con formalidad, los refuerzos han llegado. La flota está lista. ¿Cuáles son sus órdenes? Rohr se limpió la sangre de la boca, escupió en el polvo, y sonrió con gravedad. Luego giró hacia las ruinas humeantes más allá de la plaza, donde aún quedaban puntos de resistencia ejecutora, sin saber que su destino ya estaba sellado.
Apoyó su rifle destrozado sobre el hombro, sintiendo su peso, el peso del mundo que se negó a caer. Sencillo, dijo, con voz ronca pero firme. Lo terminamos. Las ruinas estaban en silencio, salvo por el retumbo distante de motores pesados y el suave crujido moribundo de los incendios que aún ardían tras la batalla. Rohr permanecía de pie en el centro de todo, su figura maltrecha recortada contra el horizonte quebrado, sintiendo la mordida helada del viento en su piel empapada de sangre. A su alrededor, los restos de los combatientes de la tierra se movían con cuidado entre los escombros, revisando si quedaban enemigos con vida y ayudando a poner a salvo a los heridos. Los recién llegados de la flota trabajaban con eficiencia, aseguraban perímetros, montaban puestos de triaje y distribuían suministros. Pero por la forma en que miraban a su alrededor, con ojos abiertos y pasos cautelosos, era evidente que habían comprendido una verdad vital. La verdadera victoria no la habían traído ellos. Había sido esculpida por los soldados rotos y sangrantes que se negaron a morir el tiempo suficiente para que los refuerzos pudieran llegar. Rohr observó cómo los cuerpos de los ejecutores eran arrastrados hasta una pila en el borde de la plaza, lejos del lugar donde los caídos humanos eran honrados con marcadores improvisados y oraciones murmuradas. Ya no se trataba de odio. Se trataba de recordar. Cada pérdida pesaba. Cada cicatriz era una promesa silenciosa de que la tierra no olvidaría el precio de su supervivencia. Obligó a sus piernas a moverse, caminando entre los heridos, deteniéndose aquí y allá para tomar una mano, para susurrar unas pocas palabras ásperas de gratitud o aliento. Los combatientes respondían con sonrisas cansadas, algunos asentían, otros estaban demasiado agotados para hacer más que parpadear. No necesitaban discursos. Ya habían vivido la verdad. Habían luchado por cada aliento, por cada palmo de terreno, y sabían, sin necesidad de que se lo dijeran, lo que habían logrado. Sobre sus cabezas, las siluetas oscuras de las naves de guerra de la Tierra flotaban como dioses antiguos renacidos. El cielo temblaba con su presencia. Las naves de desembarco seguían descendiendo, trayendo consigo a una nueva generación, soldados, ingenieros, médicos, todos vertiéndose en las ruinas como un río de vida en una tierra de muerte. Rohr se encontró nuevamente frente a uno de los oficiales, el mismo hombre pulcro de antes, aunque ahora su expresión era mucho menos segura, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había presenciado. El oficial saludó de nuevo, esta vez con más contención, y habló en voz baja. Señor, el mando solicita un informe completo. Quieren conocer el estado de la ciudad, la fuerza enemiga, la resistencia. Quieren recomendaciones sobre los próximos pasos. Rohr lo miró largo rato, luego soltó una risa baja y áspera, más un suspiro que un sonido. Volvió la mirada hacia la ciudad destrozada, hacia los huesos ennegrecidos del mundo que había luchado por proteger, y negó lentamente con la cabeza. ¿Recomendaciones?, dijo, con voz ronca pero clara. Como si quedara algo que recomendar más allá de la verdad más simple. Miró de nuevo al oficial. Dígales que la ciudad está rota, pero viva. Dígales que el enemigo está destrozado, pero aún es peligroso. Dígales que la tierra ya no necesita que la salven. Ya pasamos esa etapa. Ahora es nuestro turno. El oficial vaciló, claramente inseguro de cómo transmitir eso a los altos mandos que se sentaban tras escritorios pulidos y búnkers intactos. A Rohr no le importó. Se dio la vuelta, regresando hacia el meca que había combatido junto a ellos, ahora descansando como un titán dormido en medio de los restos, su armadura marcada, pero aún en pie. Una multitud se había reunido allí. No solo combatientes, sino civiles también. Aquellos que habían sobrevivido escondiéndose en refugios subterráneos y edificios derrumbados. Emergían ahora como fantasmas, pálidos, cautelosos, parpadeando ante la luz y la presencia desconocida de soldados que no eran ejecutores. Niños se aferraban a sus madres. Ancianos se apoyaban en bastones improvisados. Civiles heridos avanzaban con muletas hechas de chatarra. El corazón de Rohr se encogió al verlos, pero también se endureció. Por ellos había luchado. No por los políticos en órbita. No por los generales que trazaban líneas en mapas. Sino por esos supervivientes tercos, cansados, que habían seguido con vida cuando todo lo demás se había perdido.
Uno de los civiles, un hombre enjuto con el rostro quemado y una varilla de metal reemplazando parte de su pierna izquierda, dio un paso al frente. Miró a Rohr a los ojos y habló con una voz rota, pero firme. ¿Ya terminó? Rohr se quedó pensativo unos segundos. Pensó en las flotas que aún maniobraban sobre ellos, en los restos de las fuerzas ejecutoras dispersas por el planeta, en el largo y sangriento camino que aún quedaba. Negó con la cabeza, despacio. Todavía no, respondió. Pero ahora es nuestro, y no lo devolveremos. El hombre asintió una sola vez, un gesto pequeño pero firme, y volvió con la multitud. Las palabras se esparcieron rápidamente, transmitidas en susurros y oraciones murmuradas, y los civiles comenzaron a moverse con un poco más de propósito, con un poco más de esperanza. Rohr los observó alejarse, sintiendo como algo dentro de su pecho, algo que había estado atado y endurecido durante años, finalmente se aflojaba. Habían sobrevivido. Eso significaba que podían reconstruir. Eso significaba que la Tierra aún tenía un futuro. El oficial regresó poco después, el rostro tenso. Señor, el mando confirma. Operaciones planetarias completas autorizadas. La Tierra está de nuevo bajo nuestro control. Las órdenes son consolidar y prepararse para ofensivas contra los activos enemigos restantes. Rohr asintió en silencio, su mente ya pensando en los siguientes pasos. Descansaría cuando todo hubiera terminado. No antes. Miró hacia el horizonte distante, donde los últimos focos de resistencia aún chispeaban como brasas moribundas. Bien, dijo suavemente. Porque yo tampoco he terminado. El oficial dudó, luego preguntó casi con culpa. ¿Desea una evacuación médica, señor? Está gravemente herido. Rohr rió otra vez, un sonido breve y seco. Bajó la mirada hacia su cuerpo destrozado, la sangre seca en su armadura agrietada, el temblor constante en sus extremidades. Herido ni siquiera lo empieza a describir, dijo. Pero no luché para que me cargaran lejos de esto. Iré caminando, cuando todo haya terminado. Sin decir más, colgó su rifle maltrecho sobre el hombro y empezó a cojear hacia el borde de las ruinas, hacia la siguiente lucha, hacia la próxima resistencia, hacia la siguiente batalla imposible que aún quedaba por ganar. A su alrededor, los combatientes que habían sangrado y sobrevivido junto a él se movieron para seguirlo. Una marea de desafío humano, alzándose una vez más para enfrentar lo que viniera. Detrás de ellos, el mecha volvió a rugir, sus motores vibrando al cobrar vida mientras se levantaba sobre sus pies con un gemido mecánico. Sobre ellos, las nubes se abrieron ligeramente, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, un rayo de sol dorado atravesó la penumbra, bañando las ruinas en una luz cálida y tenue. Rohr sintió su calor en el rostro, sintió cómo se filtraba en sus huesos, y se permitió un raro momento de paz. La tierra estaba herida, marcada, rota. Pero estaba viva. Y mientras respirara, ellos también lo harían. El refuerzo había llegado. La Tierra había respondido. Y ahora le tocaba a la galaxia aprender qué ocurre cuando intentas destruir algo que simplemente se niega a morir. Fin.